Bueno, Javier, gracias por dedicarme este poco tiempo que tienes, aunque ahora supongo que tienes un poco más porque has terminado la temporada, ¿no? Eh, Estamos en Benidorm, estamos en el campo de fútbol del Benidorm, lo tenemos para nosotros, para el tour del fútbol formativo y bueno, estoy encantado, ¿no? Eh, no quiero, o sea, no voy a hacer una introducción de quién eres porque todo el mundo te conoce, o sea que no va a hacer falta, pero sí que cuando recibí la noticia de que podías dedicarnos un tiempo para este tour, bueno, yo me quedé muy contento porque creo que puedes ayudar a iluminar a muchas personas que tienen ganas de hacer las cosas bien, pero no saben cómo. Este es el problema, ¿no? Bueno, entonces, háblanos un poquito de tu trayectoria. Esto sí que es pregunta de entrevista, pero luego ya no. Sí, sí. Bueno, pues como todo el mundo dentro del fútbol, cuando era un niño apareció por ahí una pelota en una familia donde no había ningún registro que te pudiera llevar hacia el fútbol, hacia un campo de fútbol, hacia un equipo. Mi padre nunca me habló del fútbol. En mi casa no había una foto de un equipo de fútbol, ¿no? Pero en el corral que tenía mi abuela, entre las gallinas y todo esto, un día apareció una pelota. Yo tenía pues 4 o 5 años y como todos los niños, ves una pelota rodar y de repente te haces amigo de la pelota. Te haces amigo de la pelota y todo comienza pues jugando al fútbol. Todo comienza enamorándote de esa pelota, buscando un lugar donde poder relacionarte a través de la pelota con otros niños, que son los equipos de fútbol. En la época que yo empezaba a jugar, pues es una época muy diferente a la de ahora, porque no era fácil encontrar equipos de fútbol, porque hasta los más modestos escogían a los niños, ¿no? Como solamente tenían un equipo de infantil, un equipo de alevín. Si no eras bueno... Sí, entonces, pues bueno, pues tengo la suerte pues de no se me daba mal por lo que en mi barrio ocurría y empiezo a jugar en un equipo que de aquella en Gijón pues era un equipo emblemático, que era el Beriñan Sidesa, de donde salieron muchísimos futbolistas luego para el fútbol profesional, muchísimos. Esteban, un lateral izquierdo que tuvo el Real Madrid, que salió del Sporting de Gijón. Villa, no David Villa, sino otro Villa, la bala de la Camocha que jugó con nosotros en el Sporting. Bueno, muchos futbolistas, ¿no? Y juego en ese equipito y empiezo a crecer dentro del equipo hasta que de repente con 15 años en el barrio donde yo vivía, pues solamente de todos los muchachos que jugábamos en la calle, todavía había calle, no había carteles prohibido jugar a la pelota, tremendo. En los colegios salías a las 12 de la mañana y los colegios quedaban abiertos, sí, con lo cual te quedabas en la cancha a jugar. O sea, no había problema para jugar al fútbol donde fuera. Donde fuera. A día de hoy los colegios cierran, no pueden jugar los niños, en las calles o en los parques prohibido jugar a la pelota, total, y luego decimos que los niños es que no juegan, es que se quedan en casa, es que juegan a la play, es que no tienen dónde jugar. Lo primero, que no tienen dónde jugar, y lo segundo, que muchas veces yo de aquella recuerdo que mis entrenadores, que posiblemente el primer entrenador que tuve titulado, creo recordar que fue en mi último año de juvenil, y eran todo entrenadores que eran vocacionales de querer echar una mano, habían jugado un poquito al fútbol o lo que fuera, pero eran entrenadores que no te iban a enseñar grandes misterios del fútbol, pero sí permitían que el maestro fútbol, como yo lo llamo, te enseñara, es decir, te dejaban jugar y el aprendizaje llegaba, por lo menos no te bloqueaban en eso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en mi calle, en el barrio donde yo vivía, pues muchos de los niños, mis hermanos entre ellos, no podían jugar, porque no eran escogidos por el Beriña, ¿no? O por el había envidias en casa entonces, ¿no? Sí, entonces ¿qué ocurre? Bueno, pues yo con 15 años dije, tengo que hacer un equipo para que mis hermanos jueguen y los niños jueguen. Y con 15 años hice un equipo de fútbol sala. Y jugábamos el torneo del Ayuntamiento de Gijón. Hice un equipo, vendí papeletas para comprar camisas, y yo ahí ya empecé como entrenador. Con 15 años jugaba y entrenaba. Entonces, a partir de ahí ya llega toda una escala hasta los 19 años,
donde estaba entrenando ese equipo que yo había hecho, jugaba al fútbol, pero es cuando, bueno, pues ahí tengo una rotura en la triada con el Unión Deportivo Gijón Industrial, que era filial del Sporting, y ahí se me acaba todo. Pero el Sporting me echó una manita, porque estaba vinculado al Sporting, y empecé a sacar todos los cursos de entrenador. Y con 25 años creo que tenía, sí, 25, ya tenía el nivel 3, el nacional, y empecé muy, muy temprano en la escuela de fútbol de Mareo a entrenar alevines. La primera Promises tuve la suerte de estar de entrenador en el Sporting Alevín, que la ganamos en Brunete, la primera Promises, que fue allí. Y a partir de ahí el Sporting ya me empezó a subir a los infantiles, a los juveniles, luego al filial y luego al primer equipo. Con el primer equipo estuve, ahí fue como segundo entrenador, hasta el resto fue de primero. Y cuando llega al primer equipo de segundo entrenador tenía yo 32 años, creo que eran. Y ahí ya salí fuera, un periplo, Gimnástica Segoviana en segunda B, Unión Popular de Langreo, Pájara Playas de Jandía, Lugo, Vecindario, que ahora tenemos un homenaje ahí por el ascenso a segunda división A hace 20 años ya. Y luego ya Unión Deportiva Las Palmas. Regreso al Sporting de Gijón otra vez, estoy ahí 4 años, 2 años como entrenador y los 2 últimos como director de la escuela, y es cuando me aparece la posibilidad de ir a Sudamérica, a Venezuela, a un proyecto macro a través de Juan Mata, y bueno, para allá fui hasta la llamada del Atlético de Madrid, que es cuando me llaman para ser director de la escuela. Ahí de repente ya había abandonado el tema de entrenar, aunque yo soy entrenador, sí. Y empezó a catalogarme todo el mundo como un formador, ¿no? Sí. Y ahora he vuelto otra vez a entrenar aquí en el Benidorm a través de una llamada de David Bella. Ese es el proceso. Como yo digo, empecé en el fútbol base, llegué al fútbol profesional y de nuevo volví a estar otra vez en el fútbol base. Como yo digo, los aprendizajes que tuve en el fútbol base me sirvieron para llegar al fútbol profesional, pero luego, una vez que estuve en el fútbol profesional y aprendí cosas del fútbol profesional, los pude llevar otra vez a la formación, mejorando la formación que había dado al principio, porque me he dado cuenta de cosas que me quedaron en el camino sin hacer al principio, muchas. Entonces, claro, aquí tenemos una situación para el Tour nueva totalmente, y es, tenemos por un lado una persona que siempre ha estado entrenando, jugando en la élite, y a la vez pues te consideras un formador. Entonces esto lo estábamos buscando porque decían que no existía, que era imposible el deporte de élite, la formación, no, esto es para los pequeños o para los fútbol base, ¿no? Pero entonces, ¿cómo eres capaz de compaginar estas dos cosas y cuál es tu filosofía de fútbol para que el fútbol sea realmente formativo? Porque has dicho que el fútbol forma. Pues, vamos a ver, yo soy de los que digo, lo primero, yo tengo un eslogan conmigo mismo, ¿no? Formamos para que los muchachos compitan mejor y debemos de competir sin dejar de formar. Es algo que esas palabras las hago mías, pero dentro de mí, para no traicionarme, ¿no? Yo soy de los que digo también de que para ser entrenador de élite, que todo el mundo cuando empieza a entrenar quiere ser entrenador, sueña sentarse en el banquillo del Bernabéu o del Nou Camp. ¿Qué ocurre? Yo digo que hay dos caminos. Uno, el que haya sido un futbolista con un gran nombre y que de repente comiences muy rápido ya en el fútbol profesional porque enlazas. Eso le ocurre a muy pocas personas, pero ocurre. Y hay otro camino, que es el camino largo, ¿no? Que es el camino de alguien que ha jugado al fútbol, más o menos, pero que tiene que ir haciéndose un hueco dentro del fútbol, haciéndose un nombre, ¿no? Un nombre, y los nombres no se hacen con ganar partidos o perder partidos. Se hacen con que ese nombre represente una especie de marca, es decir, lo que ofreces como entrenador, ¿no? Entonces, ese camino largo
Yo le digo a todos mis compañeros, a los jóvenes, y me lo repito a mí mismo todos los días cuando me levanto y me pongo delante del espejo, que si quieres ser entrenador del fútbol profesional, te tienes que obligar a ser un gran formador. Te tienes que obligar. ¿Por qué? Porque tú no vas, si algún día llegas al fútbol profesional, no vas a llegar a un gran equipo. Vas a llegar a un equipo de esa competición, de los de abajo, y ahí vas a tener que ser formador. Porque para competir con los jugadores de más nivel, con los equipos que tienen jugadores de más nivel, tú vas a tener que seguir formando. Yo ahora aquí en el Benidorm llego y encuentro un equipo, por ejemplo, con futbolistas de 26 años, de 25, con futbolistas de 37 años, de 34, de 35, pero con muchachos de 17 años. ¿Qué ocurre? Uno cuando llega a esa especie de universo en pequeño, entrena a todos a la vez. Y quieres crear un modelo de juego para todos, un traje a medida para todos. ¿Cómo creas un traje a medida para el de 37 y para el de 17 cuando hay 20 años de diferencia? Con lo cual las posibilidades físicas, emocionales, de motivación pueden ser diferentes. Bueno, pues si tú no te has labrado como formador, es imposible que tú esto lo manejes bien. Es imposible. ¿Por qué? Porque yo tengo que imaginarme en el de 17 una manera de jugar colectiva que pueda acoplarse al de 37. Y tengo que imaginarme al de 37 con el de 17 de igual manera, ¿no? Y eso, si tú no has labrado tu proceso como formador, no lo vas a conseguir. Y aparte que hay otra cosa que yo digo que es muy importante. Los jugadores tengan la edad que tengan, hablo de adultos, por ejemplo, siguen llevando dentro el niño que un día fueron, siguen llevando el adolescente que un día fueron, y siguen llevando el joven que un día fueron. Y el niño, el adolescente y el joven tiene diferentes maneras de percibir, de interpretar y de luego responder ante lo que le va ocurriendo. Un niño, cuando algo no le va bien, llora. Sí, patalea y se olvida rápido. Un adolescente se cabrea y te lo pone difícil. Un joven cree en la justicia, porque el joven ya tiene en su cabeza el pensamiento de quiero incluso irme de casa, ¿no? Valerme por mí mismo. Esto para conseguir esto, yo tengo que darle valor a lo que hago para que en el lugar donde trabajo me recompensen. Pues el joven en el fútbol, un chaval de 17 años, 18, 19, él entiende que cuando entrena como tiene que entrenar, cuando trabaja como tiene que trabajar, cuando al equipo le da lo que le puede dar, él quiere jugar. Entonces, ¿qué ocurre? Tú como entrenador, formador, entrenador, si tú te has especializado en tratar al niño, en tratar al adolescente y tal, cuando llegas con estos jugadores mayores, es que te aparecen esas situaciones. Entonces tú resuelves de una manera más natural, porque resolver no es castigar a nadie ni echar a nadie para un lado, sino conseguir reducir esa situación negativa, reducirla primero y convertirla en algo positivo, ¿no? Si no has sido formador, no puedes, porque vuelvo al principio. Si llegas a un equipo, a un Real Madrid, más que un formador, ahí eres un gestor de grandes talentos. Pero cuando entrenas a un Sporting de Gijón en primera división, sabes que tienes que ser un químico, tienes que ser un formador, tienes que ser muchas cosas. Muchas cosas. Médico, todo. Sí, y oye, entonces yo puedo hacerte preguntas difíciles porque sé que tú estás preparado para todo, ¿no? Pero, ¿qué es para ti un entrenador formador? ¿Qué entiendes tú por esto? O sea, es una pregunta complicada en el sentido de que porque a veces hablamos de entrenador formador, pero cada entrenador tiene lo entiende de una forma diferente, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuál es tu postura de entrenador formador. Un entrenador a secas, para mí, es alguien que piensa que entrenar es algo así como me imagino un sistema de juego, una manera de jugar dentro del sistema de juego, una semana de entrenamiento, lo que ahora llaman un plan de partido, en sí preparar el partido, es decir, lo que es
como decía antes, un sistema de juego, un modelo de entrenamiento y una manera de competir. Entienden que es eso nada más. Y se quedan muy cortos. Sí, porque la gran diferencia... Porque ahí somos todos iguales. Todos salimos del mismo colegio de entrenadores, todos salimos con... y eso nos da... Entonces todos salimos iguales. ¿Dónde está nuestra diferencia? En ser un formador. ¿Qué es un formador? Alguien que se preocupa por crear su modelo de enseñanza. ¿Cómo enseña el modelo de juego? ¿Cómo lleva a los jugadores esas referencias para que una estructura, lo que es un sistema de juego, pueda dar cobijo a las capacidades que tienen tus jugadores y a las personalidades que tienen tus jugadores? Para mí la diferencia empieza por ahí, pero luego tiene muchas más ramas, ¿no? El formador es el que se da cuenta de que la fuerza que él tiene como entrenador reside en la pelota, en esa que a mí con 5 años me arrastró. Entonces, ¿esa pelota dónde te lleva? A que el deporte en sí tiene valores. El fútbol tiene valores, pero están dormidos. Sí, como ahí. Están ahí, pero están dormidos. Entonces, es el entrenador el que tiene que darse cuenta de que la pelota la tiene él. Y los jugadores necesitan esa pelota para jugar. Esto es como cuando en la calle el dueño de la pelota siempre jugaba. Sí. Entonces los demás no le tosíamos al dueño de la pelota, porque si se enfadaba marchaba para casa y no había partido, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? La pelota, que es lo que embruja a los niños, es como una especie de flauta de Hamelin, que luego te persiguen. Sí. Tú tienes que darte cuenta de la fuerza que tú tienes como entrenador. Entonces, tienes que aprovechar el fútbol para dejar muchas más cosas en los muchachos. Y esto a mí me ha ocurrido en el Benidorm y me ha ocurrido toda la vida. Yo he intentado por todos los medios generar muy buenos recuerdos para los jugadores que he tenido, e incluso en el fútbol profesional, porque al final el jugador, cuando se cambia de corto, aparece el niño, aparece el adolescente, como antes te decía, aparece todo esto, aparece el embrujo de la pelota. De hecho, los jugadores profesionales se enfadan por no jugar, porque no los eliges. Sin embargo, van a cobrar a final de mes. Podían decir, bueno, me van a pagar igual, Pedro, me van a pagar igual. Pues no es así. El fútbol tiene... yo pongo hasta el punto de que voy a Venezuela y los niños que captábamos por los barrios, la mayoría no estudiaban. La mayoría no estudiaban en sus casas. El padre no aparecía. A lo mejor estaba la madre trabajando por ahí. 5 hermanos, 6 hermanos. Yo llegué a tener un muchacho que se llamaba Correa, que tenía 23 hermanos. De diferentes madres, pero eran hermanos, todos del mismo padre. Era una barbaridad. ¿Qué ocurre? Y otros niños que captaba allí, todos estudiaron. Y todos sacaron el bachiller. Yo tenía mi despacho en Venezuela, en la Academia de Puerto Cabello. Tenía detrás de mí, yo tenía que tener al presidente del gobierno, tenía que tener al gobernador y tenía que tener al alcalde. Pero tenía, luego flanqueando a estas personas, yo tenía niños con las orlas cuando les entregaban. ¿Por qué? Porque yo tenía un orgullo tremendo, porque venían por mi despacho esos niños, porque los tenía internos, estudiaban conmigo, y yo les decía, si queréis estar con el español para jugar al fútbol, tenéis que estudiar. Yo no voy a pediros que saquéis sobresalientes, no voy a pediros, pero sí voy a mirar las boletas, como ellos decían, y voy a ver lo que pone tu profesora, tu profesor, voy a ver lo que pone de ti. Si te esfuerzas al máximo, qué bueno. Si pones atención, porque luego en el juego del fútbol, eso que tú quieres, tienes que ser ordenado, claro. Tienes que ser colaborador. Esos son los valores que están dormidos, pero que tú tienes que buscar herramientas para despertarlos con los niños. Esos niños estudiaron todos, y fue la pelota la que me ayudó a que estudiaran todos. Pero es que no se quedó ahí, es que incluso llegó un momento que la selección natural de los niños, luego jugando al fútbol, se va quedando una generación de niños ahí que luego fueron subcampeones del mundo con Venezuela en sub-20. Bueno, pues esos muchachos a mí me decían con 15 años, con 16, profe, yo quiero ir a España a jugar. Y yo les decía, bueno, escúchame, pero yo no soy un puente, yo soy una persona, yo no soy un puente para que tú cruces por encima de mi espalda hasta allá. Pero sí te digo una cosa, puede ser factible, pero yo que tú me pondría ya a aprender inglés,
profe, pero si en España se habla el español igual que aquí. Digo, sí, pero España, ahora en los vestuarios donde tú quieres jugar, igual hay 4 españoles, igual hay 3, y se comunican con el inglés. Pues no tenés. Les metí un profesor de inglés y se pusieron todos a estudiar inglés. O sea, pero es la pelota. El año pasado fui por Venezuela, la última anécdota que te cuento, con el tema del formador. Y yo cuando terminaba con los niños, tenía allí unos 300 en una especie de campus que se hizo en el interior de Venezuela para los llanos. Y recuerdo que terminaban los niños que a lo mejor estaban un grupo para allá, otro grupo allí, otro grupo allí, otro grupo allí, otro grupo aquí, sí, con diferentes entrenadores. Yo iba flotando, sí, pero terminaban y entonces venían al punto central del campo, ¿no? Y se reunían todos conmigo. Yo les preguntaba, ¿habéis aprendido hoy algo? Sí. ¿Qué habéis aprendido? Bueno, esto. ¿Y qué es lo que más os ha gustado? ¿Hayáis aprendido? No. Pues esto. Y de repente les hacía otra pregunta y les decía, ¿quién es el capitán de Inglaterra? Y me decían todos, Harry Kane. ¿Y el capitán de España? Morata. Y ese que tenemos ahí un cartel, que sabéis que lo entrené yo aquí en España y me lo traje para Las Palmas, vuestro capitán, Salomón Rondón, ¿de qué juega? Oh, delantero centro. Sabían todo eso. Pero de repente les preguntaba algo que no tenía nada que ver con el fútbol. Y me da por preguntar, esto lo tengo en un vídeo que además lo enseño por todos lados. Les pregunto, ¿sabéis quién inventó la penicilina? No sabe nadie. Pero lo pregunto aquí en España y no lo sabe nadie. Sí. Entonces, pero ya no les dije nada. O sea, les dije, ¿quién inventó? Y no sabían. Pero te responderán, bueno, pero esto no sirve para... No respondieron nada. Se quedaron callados como diciendo, le hemos fallado al profe. O tal. Entonces, se quedan callados, ¿no? Y yo digo, bueno, hijos, ya sabéis, mañana a las 3 de la tarde empezamos. Que no me llegue nadie tarde, que yo ya sé cómo sois. Y vuestros padres son peores que vosotros todavía. Os cuesta mucho la puntualidad, os cuesta mucho... Entonces, yo voy a estar aquí a las 3 en el punto central y aquí os quiero conmigo. Sí, profe, al día siguiente, yo estoy en el punto central, empezaban a llegar los niños como locos y me venían todos, profe, yo ya sé quién inventó la penicilina. No me digas nada, no me digas nada. Vinieron todos, los puse ahí a todos juntos al principio del entrenamiento y les dije, a ver, decidme quién la inventó. Alexander Fleming. Pero no me dijeron eso, pero todos, me dijeron dónde había nacido, el año donde había nacido, cómo había llegado a inventar eso. ¿Qué ocurre? Los niños, porque el entrenador, el que tiene la pelota, les preguntó eso y llegaron a casa y empezaron a buscar por todos lados. El poder que tiene el entrenador. El entrenador, la pelota, el juego del fútbol. Por eso yo digo que un entrenador se queda en nada, pero un formador deja tantas cosas. Somos generadores de recuerdos, somos encauzadores de vidas. Tenemos una fuerza tremenda y tenemos que ser conscientes de ello. O sea, yo me resisto a ser un simple entrenador. Por lo tanto, tiene que estar muy bien formado, ¿no? O sea, no puede haber un entrenador que se dedique a los niños, ¿no? Y que no esté muy bien preparado, porque si no, no va a sacar nada de eso, ¿no? La pelota les queda ahí parada, ¿no? Hay 2 maestros que digo que están ahí, lo que pasa que no los tenemos en cuenta, igual que no se tiene en cuenta a la gente mayor, que ya tiene un recorrido en la vida, que ha pasado por esa esquina, por la otra esquina, por la otra esquina, y en vez de ir a hablar con ellos y escucharles y aprender de ellos, y ser unos aventajados, porque la experiencia de esa persona, si yo la hago mía, me va a ir mucho mejor mi vida. Me va a ir mucho mejor, porque la vida es cíclica y se va repitiendo con otros colores, con otros contextos, pero al final se repite todo. Entonces, yo digo que tenemos que ser conscientes de la... Mucha responsabilidad la que tenemos. Mucha. Es que tocamos vidas, es que podemos influenciar para cosas tan grandes a los padres mismamente. Sí. Que se les deja a un lado. Son el problema. Bueno, pues, ¿y por qué es el problema? Bueno, porque se entrometen, porque tal, no sé más. Bueno, pues a lo mejor, ¿y si los incluyéramos? Pero limitándoles, claro. Pero que se sientan incluidos.
Si a un padre le das información, la que le tienes que dar, y lo incluyes con una responsabilidad, porque al final esto es una estrategia donde intervenimos todos por bien de su hijo. ¿Y si los incluyéramos? Yo cuando los 4 años que estuve en el Atlético de Madrid, yo me reunía con todos los padres, yo no tenía ningún problema. Eso me servía para conocer el contexto más íntimo de cada niño. Si no, no lo llegas a conocer, porque tú solo lo conoces en una parcela de su vida que es el fútbol, pero tienes que conocerle también fuera de él. Y los padres tienen toda la información. Entonces, antes te decía, yo he tomado siempre 2 maestros que están ahí y a los que escucho constantemente. Uno le llamo el maestro fútbol, que no tiene cara, es el propio juego del fútbol. Yo digo que en el campo al jugador el juego le dice lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que tú tienes que entender el idioma del juego. Si tú entiendes el idioma del juego, el juego te dice lo que tienes que hacer. Te dice lo que tienes que hacer. Entonces hay que aprender del maestro fútbol. Y el entrenador tiene que saber que hay un maestro fútbol al que tenemos que utilizar como segundo entrenador. Por eso se dice que se aprenda a jugar jugando, por ejemplo. Y luego hay otro maestro, que es el maestro de la vida. Que es el maestro vida. Yo lo llamo maestro vida. Que hay que aprender de la vida. Y todo lo que aprendes en tu vida tienes que llevarlo al fútbol como entrenador. Entonces, si tú aprendes a manejarte dentro de la vida y de las lecciones de la vida, lo llevas a esa otra vida que es muy reducida, que es un equipo de fútbol, que es el juego del fútbol, pero que es como el mundo en grande. Lo que pasa es que muy reducido y que va todo muy rápido. En la vida va todo un poquito más lento, gracias a Dios, pues si no nos moriríamos muy rápido. Pero en el fútbol ocurre es la vida, pero a cámara rápida. Un vestuario, todas las cosas que te van ocurriendo en el día a día con los jugadores, con todo. Es el mundo de la vida. Entonces, utilizar el sentido común para hacer lo que tienes que hacer en el fútbol se hace tan poco. Por eso yo digo que para ser entrenador, para ser formador, tienes que implicarte mucho en el juego de la vida. Bueno, entonces, mi pregunta, claro, ahora, ante lo que tú me dices, yo digo, a ver, ¿qué es más fácil? ¿Ser un entrenador secas o un entrenador formado? Un entrenador a secas. Es más fácil. Es más fácil, más peligroso, menos productivo. Digo que es más fácil porque puede ser más complejo porque hablamos de cosas que parece que yo tengo que aprender también como entrenador, ¿no? Los misterios del fútbol, ¿no? De cómo una idea futbolística, llevarlo a tareas, puede parecer más difícil, pero es mucho más difícil el completarte como formador-entrenador o entrenador-formador, porque tienes que incluir el aprendizaje también de la vida. Es que yo no veo a un entrenador en la vida de hoy, en el contexto de vida que tenemos hoy, donde a la persona no se le da el estatus de trato que se le debiera de dar. Cada vez nos olvidamos más de las personas. Ponemos al futbolista. No nos damos cuenta que el futbolista está dentro de un tarro que se llama personas. No es el futbolista y dentro tiene una persona. Hay gente que lo utiliza de esta manera o piensa de esta manera, ¿no? Es que el futbolista lleva dentro una persona. No. Esa persona lleva dentro un futbolista, que es diferente. Sí, es así. Es muy diferente. Es muy diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú tienes que, para tener una charla con tus jugadores, tú no puedes hablarles solamente de fútbol. Tienes que hablarles de lo que quieres de fútbol, pero trasladándolo a la vida. Trasladándolo a la vida, porque primero estás matando 2 pájaros de un tiro, para bien de ese jugador, pero estás atrayendo más la atención, porque cuando tú le hablas simplemente de fútbol a un futbolista, si eso que le estás hablando no lo domina, lo echa para un lado, porque las personas cuando algo no dominamos, no queremos saber nada con ello, porque nos da miedo. Entonces cuando tú eso se lo trasladas a algo de la vida, de su vida, que sabes que eso en su vida lo está dominando, le estás diciendo, igual que dominas esto, puedes dominar lo otro, porque creas una especie de similitud entre ambas cosas. Entonces, tienes que saber de vida, es que tienes que saber de vida. Sí. Yo, por ejemplo, no tengo ningún tipo de carrera, yo soy más que entrenador.
pero llevo toda mi vida Por escuchando la vida, Claro. escuchando personas, yendo a hablar con personas, viendo documentales de naturaleza, Esto es formarse. aprendiendo de la vida. Claro. O sea, tienes unas inquietudes y quieres aprender más y constantemente hablas con personas que te pueden enriquecer, ¿no? Y asimilas lo que te dicen o seleccionas algunas de las cosas que te dicen, como que esto está muy bien. Vamos a hablar de un tema que también creo que tú puedes aportar mucho, porque ya ha salido un poquito, pero me gustaría que hablaras yo insisto mucho en que eh, eh, en un equipo de fútbol tiene que haber muy buena comunicación, ¿no? La comunicación entre el jugador y el entrenador, la comunicación con los padres, la comunicación entre los entrenadores. ¿Cómo tiene que ser esta comunicación para ti? O sea, siempre es una opinión, ¿no? Lo que aquí no Bueno, pues aquí hay una pata por la que cojeamos mucho todas las personas. Yo estoy en ese proceso de intentar aprender a escuchar. Estoy en ese proceso porque hablo demasiado. ¿Y qué ocurre? Que te das cuenta, ¿y qué es lo que hablas? Lo que tú dominas, tu percepción. Y de esa manera creces. Tú creces cuando llega algo a ti diferente. Yo por eso digo muchas veces Y para que te llegue tienes que escuchar. tienes que escuchar. Yo por eso digo muchas veces que las personas, cuando tenemos que reunir un equipo de trabajo, buscamos personas que hablen lo mismo que nosotros, Sí. Que sientan lo mismo que nosotros, y eso está bien, porque evidentemente si quieres conseguir algo, pues tenemos que estar unidos por algo. Sí. Pero ese grupo no va a ser un grupo en proceso de crecimiento por el simple hecho de que todos... Ya están satisfechos con eso. Sí, sí, es que vemos lo mismo. O sea, no hay matices, no hay cosas que nos hagan decir esto que es así, de repente yo lo estoy viendo de otra manera y hago que esto ya sea un poquito más grande, ¿no? Entonces yo digo, la fuerza de un grupo está en que algo nos conecta, pero el crecimiento del grupo está en la diferencia entre nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? ¿La diferencia de dónde llega? De escuchar. De escuchar. Y es que nos cuesta mucho escuchar. Nos cuesta mucho. Entonces, es muy importante escuchar a los compañeros de un cuerpo técnico. Es muy importante escuchar a tus jugadores. Es muy importante escuchar a los padres de los jugadores. Es muy importante escuchar. Porque escuchar es tener información. Claro. Y la información es poder. Sí, sí. Poder hacer. Poder llegar. Sí, sí, sí. Poder completar, poder entender. Uno cuando va a la frutería, yo cuando voy a la frutería, soy de Asturias, ¿no? Cuando voy a la frutería y veo que todas las manzanas son iguales, pero iguales, que para que están sacadas por una máquina que hace manzanas, a mí me da que pensar, porque la familia de mi mujer, por ejemplo, tiene un pequeño prado, como decimos en Asturias, ¿no? Con manzanos. Un prado, así un campito. Y yo en esas manzanas no veo ninguna igual. Y veo que en las manzanas estas, que son todas iguales, no veo ningún agujero de un gusano. Y sin embargo, en las manzanas de ahí sí veo agujeros de gusanos, ¿no? Y yo digo, los gusanos de tontos no deben de tener nada. ¿Por qué no se meten en la otra manzana? ¿Por qué se meten en esta? Porque sabes dónde está la buena, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuál es la grandeza de esa manzana? Que no hay ninguna igual. Igual que las personas, no hay ninguna igual. Por eso yo esto lo llevo al fútbol, ¿no? Que cuando tú pretendes ver jugadores iguales, ya estás cometiendo el primer error. Cuando tú pretendes ver en tu equipo una copia de otro equipo, ya estás cometiendo otro error más grande todavía. Por eso, hablando por ejemplo del Barcelona, que se puso muy, muy de moda, ¿no? Ya después de Johan Cruyff, cuando ya llega Guardiola con el 4-3-3, que con Johan era un 3-4-3, pero ya con Guardiola era un 4-3, todo el mundo quiso hacer un 4-3-3, ¿no? Pero muy poca gente reparó en que, por ejemplo, si hablamos solamente de esa estructura, era una estructura asimétrica, como las manzanas asimétrica. Quiere decir que a lo mejor por el lado derecho el equipo atacaba de una manera y por el lado izquierdo atacaba de otra manera. ¿Y quién marcaba la manera de atacar los jugadores? Las manzanas, que eran diferentes. ¿Cómo se asociaban entre ellas?
¿Qué se producía de esa asociación? Porque se respetaba la individualidad dentro de un colectivo. Entonces, cometemos tantos errores por quedarnos en un simple entrenador que luego hace copias, que matas el talento de los jugadores. Estamos empeñados también en otra cosa, que el formador, si es formador de verdad, no lo va a hacer esto que voy a decir. Cuando un muchacho es muy bueno en algo, ¿por qué estamos empeñados en mirar más para las cosas que no tienen? ¿Las que no tienen las podemos mejorar? Sí. Pero tenemos que intentar por todos los medios que la diferencia de ese muchacho, que es lo que a él le hace diferente, que no lo pierda. Si yo para elevar que ese muchacho, voy a llevarlo al colegio. Si hay un muchacho que es muy bueno en matemáticas y tiene muchas dificultades en literatura, porque estamos empeñados en elevarle la literatura a la altura de las matemáticas. No nos estamos dando cuenta de que hay un mensaje que a mí como profesor o como padre ya me está llegando, y es que ese niño tiene talento en las matemáticas. Ya me está diciendo que ese niño en el mundo de las matemáticas puede ser alguien diferente. ¿Por qué no me centro en eso sin olvidarme de que esto se lo puedo mejorar? Exacto. Pero donde es diferente es aquí. Sí. ¿Por qué en el Atlético de Madrid yo le decía a los técnicos, cuando tengáis que hacer un informe de un jugador, si es un defensa, ¿por qué empezáis hablando de las cuestiones ofensivas? Sí, un poco raro. Y al revés, ¿por qué cuando estáis analizando un atacante, por qué empezáis por las cosas defensivas? O sea, el atacante, en vez de decirme si limpia rivales, si tiene 1 contra 1, si es rápido, si es incisivo, si es decidido, si es inesperado, ¿por qué me empezáis diciendo que es que no tiene regreso, que no presiona? ¿No os dais cuenta que no estáis poniendo en valor la diferencia del atacante? ¿Qué es más difícil de encontrar en ese jugador? ¿Esa diferencia o completarlo luego en su trabajo defensivo? ¿Qué es más? De todos modos, por ejemplo, en este caso que tú dices, hay otra tendencia diferente a la que tú dices que también hay que sopesarla, ¿no? Porque también, bueno, que tú ya lo insinúas, ¿no? Que sin dejar de promocionar sus habilidades, imaginémonos un jugador que es muy perfilado, es zurdo y solo juega con la izquierda. Entonces tú vas ahí, venga a trabajar esa izquierda para que sea impresionante. Bueno, hay gente que dice, bueno, es que su pierna derecha puede llegar a ser tan buena como la otra, ¿no? Entonces estamos perdiendo la posibilidad de potenciar a este jugador. Entonces, estas son dos... Es que son... ahí es donde están etapas. Etapas no solamente para construir, sino también para medir. Por eso digo que la medición es muy complicada. Hay mucha gente en el fútbol que solamente habla del producto que ha llegado a... Pero no, nadie habla de lo que se quedó en el camino. Sí. Nadie habla de lo que... Es mucho, ¿eh? Nadie quiere estar asociado a la derrota, ¿no? Eso es una derrota. Entonces, yo lo que sí digo es una cosa. Todos los muchachos que juegan al fútbol, nosotros tenemos que hacernos preguntas como entrenadores formadores. El fútbol que va a demandar de estos muchachos, que tengan una técnica excelente. En un juego, que es un juego, no es un deporte. Hay muchos deportes metidos dentro del juego, pero es un juego que se juega con los pies. Y Dios nos dio las manos para manipular, no los pies. Entonces ya empieza a ser complejo porque tenemos que dominar un balón con los pies. ¿Qué ocurre? Con dos lateralidades. Porque el rival, en el momento que sabe que tú eres derecho, ya está, te va a anular la derecha. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuándo es el momento de que a nivel cerebral, a nivel de movimiento corporal, a nivel... ¿cuándo es el momento donde nosotros podemos naturalizar todo tipo de maniobras con la pelota? Desde muy chiquito. Sí, cuando... Desde muy chiquito, sí. Que es como barro blando, que tú puedes darle forma a la que tú quieras, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo digo, tienes que hacerte esa pregunta. Tu entrenamiento tiene que tener lo que el jugador va a necesitar dentro del juego. ¿Qué va a necesitar? Una técnica excelente, un conocimiento de su cuerpo
completo para saber manejar su cuerpo dentro del juego con ese balón, porque yo digo que la técnica y el dominio del cuerpo para mí es lo mismo. Para mí, porque van de la mano. Van de la mano. ¿Qué ocurre? Que tienen que tener eso, pero luego tienen que tener un conocimiento del juego. Es decir, tienen que tomar decisiones luego de cómo asociarse, de cómo avanzar, de cómo conquistar un espacio de manera individual, pero también de manera colectiva. Tienen que conocer el juego, pero luego tienen que tener un dominio emocional, porque si yo domino la pelota, conozco el juego, pero luego no domino mis emociones, estoy fastidiado. Pues esos 3 pilares tienen que estar en todos los entrenamientos. Tienen que estar en todos los entrenamientos. Por eso yo digo, ¿por qué no trabajamos la técnica? Es que no se trabaja la técnica. Y luego cuando llegan con 16 años, 17 y vemos que son muy rápidos, que son muy potentes, que son inteligentes para entender el juego, pero resulta que llegan al espacio donde les llega la pelota y el balón se les marchó. Entonces yo digo, hay que trabajar la técnica siempre, hasta con los profesionales. ¿Por qué? Porque tú en un inicio trabajas una técnica genérica, porque el niño no los fundamentos, ¿no? Exactamente, pero también porque a nivel corporal no ha sufrido un cambio muy drástico en él. Pero llega un momento que esa técnica que estás trabajando con un Benjamín, con un Alevín, técnica general, global, haciendo un recorrido por todos los aspectos técnicos, ofensivos y defensivos, es decir, por el control en todas las situaciones posibles, por la conducción en todas las situaciones posibles, por el pase en todas las situaciones posibles, por el despeje, por el remate, por todo. Entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes que trabajar la técnica genérica. Pero ¿qué ocurre? Llega un momento que el niño se empieza a parecer a algo muy bonito, porque hacen cosas. A cualquier parque que vayamos, vemos a los niños que hacen cosas bellísimas con la pelota, ¿no? Y ese niño que hace cosas bellísimas, a mí me pasó en el Sporting de Gijón, de repente era el niño que más destacaba en la estructura y llega a esa edad de la adolescencia. Y de repente un niño que medía 1,40 m, en un año y medio, ha crecido, pero tremendo. ¿Qué ocurre? Le cambiaron todas las palancas, la biomecánica, le cambia todo. Y de repente parece que es torpe. ¿Qué le ha pasado al niño? Que le ha cambiado el cuerpo. Pero la técnica la mantiene, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que a esa técnica que tenía, tú lo que tienes que hacer es una especie de reciclaje para adaptar esa técnica que ella tenía a su nuevo cuerpo. Exacto. Es nada más que eso. Y tener paciencia. Esos 2 años son 2 años de paciencia. Yo en el Sporting y en el Atlético de Madrid no permitía, en todos los lugares de alto rendimiento hay bajas. Sí. Yo en esa edad no permitía darlas. Pues que cada año continuaban al siguiente año. En esa edad de adolescencia no permitía dar bajas, porque digo, ¿cómo puede ser que este muchacho, el año pasado todos decíamos que era, estábamos el nuevo Griezmann? Sí. Bueno, escúchame, algo está pasando con ese muchacho y ahora es un momento donde tenemos que ayudarle, que llevarle a ese nuevo mundo de su nuevo cuerpo y esperar lo que tengamos que esperar. O también a lo mejor pueden ser por problemas familiares, cosas o enfermedades, que lo ocurren. que sea, ¿no? Cosas que ocurren. Ahora, ¿qué ocurre? Que la técnica, por eso digo, hay un primer momento donde hay que trabajarla de manera integral, un recorrido por todo, luego de manera de reciclaje en ese momento, porque hay problemas en ese momento de la adolescencia cuando pegan un estirón, y cuando ya salen de eso, ya vuelves otra vez a darle un impulso a esa técnica. ¿Qué ocurre? Llega un momento donde la técnica hay que seguir trabajándola porque tú no puedes perder el timing de cada gesto. Es que, no, pero ya hace falta. Ya se trabaja de otra forma. Nadal, todos los santos días tenía que hacer paralelos, tenía que hacer passing shot, tenía que hacer mates, porque pierde el timing de ese gesto técnico y la pelota definitiva de ese partido se fue a nada de la raya para afuera y el ojo halcón dijo que out, fuera. Entonces, ¿qué ocurre? La técnica no puedes dejarla nunca, porque es algo que sin ello no se puede jugar. Sin ello no se puede jugar. Entre más conocimiento del juego tengas, es mejor porque la técnica va a brillar más. Entre más controles tus emociones, pero es que sin la técnica no se puede jugar al fútbol.
Entonces tiene que estar presente siempre. Por eso yo digo que yo, por ejemplo, la manera que tengo de trabajar a nivel metodológico es, si el entrenamiento dura 90 minutos, siempre hay 30 minutos para la parte técnica. Muy bien. Una especie de método Koerber. Sí. O sea, muy analítica, vamos. Pasa que intento Sí, no. que sea No. atractiva, Sí, que claro. sea Sí, que el niño no se aburra. Porque dicen que es aburrida la técnica analítica, No. pues depende, ¿no? Depende de No. cómo la apliques. Es que el niño le cuesta comer huevos. Bueno, pues hazle tortilla con bonito. Hazle tortilla con chorizo. Hazle tortilla con... Es decir, que no sea algo aburrido. Claro, sí. Que no sea algo aburrido. Entonces ahí es donde tiene que estar tu pericia como formador-entrenador. Sí. Porque si eres un simple entrenador, entonces dices, la técnica... Yo cuando llego al Atlético de Madrid, los entrenadores de la base no trabajaban la técnica. Claro, porque decía, uy, esto... Cuando ya llevaba con ellos 6 meses, Pedro, y yo les pregunto, porque yo incluí la técnica en esos primeros 30 minutos, y yo les pregunté, ¿y por qué no trabajáis técnica? Y me dicen, profe, porque es muy difícil hacer tareas de técnica, nosotros no sabíamos. Hacer tareas que sean de técnica, pero en las cuales el niño disfrute. Sí. Que el niño tenga un reto, Sí. que el niño vea que eso le lleva incluso a sentirse motivado, porque cada vez está haciendo las cosas un poquito mejor, pero también un poquito más rápido y un poquito de manera que luego lo mete en el juego y que es más eficaz todo lo que hace. No sé si me explico. Luego 30 minutos para el conocimiento del juego, que es llevar esa técnica. Por eso yo digo, vamos a ver, queremos trabajar, el domingo tenemos un partido contra este equipo que nos va a hacer marcas individuales en medio campo. Y nosotros queremos que nuestros defensas conecten con el medio campo. Entonces, ¿qué ocurre? Se van a hacer marcas individuales, van a perseguirlos. ¿Qué necesitamos trabajar? El tercer hombre. Es decir, que hagan movimientos para que generen líneas de pase con los atacantes, jugar a la cara para poner ya el balón en situación de que los medios puedan jugar. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, tareas para el tercer hombre. Sí, pero el tercer hombre, ¿qué nos va a exigir? Pases con la parte interior, tocaos, que vayan muy rápidos para que no los puedan interceptar. Entonces, la primera parte del entrenamiento no es el tercer hombre. Son los pases, son las dejadas de cara, son los perfilamientos, son toda esa vaina, como dicen en Venezuela, que luego me va a permitir construir las tareas en el conocimiento del juego, con rivales, en situaciones de juego, en los espacios contextualizados donde se va a dar, que ya es lo táctico. 30 minutos. Y los últimos 30 minutos, juego. Porque yo, ¿qué le he dado al niño en los primeros 30 minutos con la técnica? Enseñanzas. ¿Qué le he dado en los siguientes 30 minutos con el conocimiento del juego? Enseñanzas. ¿Dónde aprende el niño? En el juego. Aplicando eso. Claro. ¿Por qué? Porque el juego es imprevisible y variable. Sí. Entonces, todo lo que he hecho en los primeros 30 minutos y en los segundos 30 minutos, yo tengo que hacer juego todos los todos los días. Todos los días, la última parte tiene que ser un juego. Pueden ser con condicionantes, puede ser condicionado, pero yo siempre digo que hay que dejar una parte libre. Una parte de expresión libre. Yo digo, fútbol, ¿tienes medio campo? Pues a medio campo. ¿Tienes el campo entero? A campo entero. ¿Tienes un cuarto? Pues un cuarto, pero fútbol. Entonces, 30 minutos, primeros 15 minutos condicionados, yo puedo corregir algo, pero los últimos 15 minutos deja que el niño se exprese. Y ahí es donde tú vas a ver si realmente ha interiorizado lo que tú querías. Y no tienes que esperar al sábado o al domingo. Ya lo estás viendo ahí. Con lo cual, al día siguiente, tú como entrenador, el entrenamiento que tenías previsto hacer, igual lo varías un poquito. ¿Por qué? Porque ese partido que has hecho hoy te está diciendo que lo que intentaste meter en los primeros 30 minutos o en los segundos no quedó bien en el niño. Entonces, al día siguiente varías un poco el entrenamiento. O lo paras un poquito en evolución, o incluso lo llevas a una evolución más forzada. ¿Por qué? Porque estás viendo que lo han llevado muy bien. ¿Cómo trabajabas tú cuando estabas en el Athletic o en la escuela de mareo, ¿no? ¿Cómo trabajabas con los entrenadores? O sea,
¿Cuál era o sea, cómo debe ser la labor del coordinador o del director técnico en base, en función a los entrenadores, ¿no? O sea, porque yo veo que los entrenadores, por lo que he visto en este tour, pues funcionan muy por libre, no tienen unos objetivos comunes, ¿no? Y yo creo que creo que es importante porque si trabajas con un mínimo de unidad, pues ese club tiene fuerza, ¿no? Pero si no, es que es como pequeños clubes dentro de un club, ¿no? Que al final es como que los niños de una temporada a otra es como que cambian de club. Sí. Entonces echan 3 meses en a ver dónde estoy, a ver cómo es esto, a ver qué me van a pedir, a ver por dónde empiezo, cómo me muestro, porque llega a un sitio nuevo otra vez, ¿no? O incluso a un país nuevo, con un idioma nuevo. Estás tirando todos los años en ese niño de formación 3 meses. Entonces, ¿cuál era mi labor? Bueno, la primera, con los entrenadores, hacerles entender de que ellos tenían jugadores dentro de un equipo a los que entrenaban y que yo era entrenador de un equipo de entrenadores. Yo era el entrenador de los entrenadores. Entonces yo tenía que entrenar a esos entrenadores, formar a esos entrenadores para que llevaran una línea común. Pero, como yo les decía, cada uno de nosotros tiene que hacer un traje a medida para sus jugadores. No es lo mismo estar entrenando al Atlético Madrid Infantil A que al Atlético Madrid Infantil I. Sí, pero hay unas cosas en común. Nos unen, que son esos 30 minutos donde trabajamos la técnica, 30 minutos. Lo que pasa es que la técnica la ponemos a la medida del niño, donde el niño puede hacerla para ir motivándose porque va viendo de que eso no le frustra porque lo puede alcanzar, ¿de acuerdo? Y que a partir de ahí vas evolucionando con el niño. Pero hay una metodología que era trabajar eso que te decía antes, Pedro, la técnica, el conocimiento del juego, el propio juego en su variabilidad sorpresiva. Entonces, ¿tenías reuniones con ellos? No, eso era constante. O sea, vamos a ver, yo lo que intentaba por todos los medios, más que controlarlos, era convencerlos, ¿no? Lo primero, convencerlos y hacerles ver de que nosotros éramos herramientas para los niños. Que los niños no son herramientas para nosotros, para ganar partidos simplemente. Les picaba también el orgullo porque les decía, yo quiero, desde una altura superior a la vuestra, que veo más cosas. Esto es como cuando el entrenador se sube a la grada y deja al cuerpo técnico ahí y ves más cosas. Yo digo, yo quiero ver si realmente los niños que tú entrenas, Pepe, vienen a entrenar contigo o simplemente porque esa camisa les dices que si no vengo me van a sacar del Atleti. Y eso lo voy a ver, eso lo voy a sentir. Entonces yo necesito ver que tú eres capaz de conseguir que esos niños vengan por ti, no por la camisa. Pero bueno, a nivel metodológico es esto, ¿no? Que de darles un camino a los entrenadores, hacerles ver también de que trabajan dentro de una estructura, con lo cual es importante que el entrenador del Infantil A no haga un mundo aislado de toda la estructura. Entonces el entrenador del Infantil A tiene que ir a ver competir al Infantil B, tiene que ir a ver entrenar al Infantil B, pero tiene que ir a ver también competir y entrenar al siguiente equipo, porque tiene que saber si lo que está haciendo con estos muchachos, que es de cara al siguiente paso que van a tener con el siguiente equipo, si tenemos que forzar un poquito más, si vamos bien, tiene que saber cómo vienen los de atrás, que luego a lo mejor lo variamos de equipo al entrenador, pero es incluirlos también en un pensamiento de que no trabajen en algo aislado, de que nuestro objetivo es que Pablo Barrios no es tan sencillo como decir que pase el año siguiente al siguiente equipo o que aquí haga una temporada tremenda en el infantil. No, es que tenemos que llevar a Pablo Barrios al primer equipo. Y eso va a ser entre todos,
va a ser por lo que tú hagas, pero unido a lo que haga el siguiente, a lo que haga el siguiente, a lo que haga el siguiente. Y esto no se consigue si no hay una unidad. Y que te voy a decir, mira, te comento una cosa que creo que te va a gustar, Pedro. Cuando llego al Atlético de Madrid, en el segundo año, hubo un equipo, porque nosotros trabajábamos por etapas. En los alevines, o sea, en etapas de iniciación la llamábamos, dentro de esos 3 apartados dentro de cada entrenamiento, la técnica, yo lo llamaba las herramientas. Los siguientes 30 minutos yo lo llamaba el cerebro. Herramientas, cerebro, y luego decía lo emocional, el corazón. Lo llamaba así. Muy bien. Que luego lo llamé la pelota, la jugada, el juego. Lo he llamado de tantas maneras diferentes. Y digo que son 3 dimensiones, que el jugador tiene una dimensión muy chiquitita, que es con la pelota. Sí. Tiene una dimensión un poquito más amplia, que es con la jugada, con los cercanos. Y tiene otra dimensión, que es la de los alejados, que tienen que saber jugar desde lejos también, ¿no? Y eso se tiene que dar en el entrenamiento. Por eso yo hablo de 3 espacios, que es el espacio pequeñito de la técnica, el espacio de la jugada, que es un espacio ya de tomas de decisión más complejo, y luego el juego, que es todo el espacio, ¿no? Pero fíjate, te iba a comentar, sí. Llego al Atlético de Madrid. Entonces, en la etapa de perfeccionamiento, que eran infantiles, de primer año y de segundo año, ¿qué ocurre? Los cadetes ya estaban metidos en una etapa, diríamos, de perfeccionamiento puro y duro, ¿no? Alto rendimiento. ¿Qué ocurre? En el cadete B, esa plantilla, la gente de los compañeros de captación y después de muchas reuniones, todo el mundo apuntaba a lo mismo. En este grupo va a haber muchas bajas al año siguiente. Y entonces yo decía, vale, muy bien, perfecto, estáis viendo que va a haber muchas bajas al año siguiente. Entonces ya estaban buscando jugadores por todos los lados, ¿no? Entonces yo digo, ¿y cuál es el motivo de que vosotros veis que esos jugadores no dan el nivel nuestro del Atlético de Madrid? Bueno, pues todo el mundo apuntaba a condicionantes técnicos. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Captación tiene que estar haciendo su trabajo fuera, buscando respuestas. Porque evidentemente si estos chavales no van a seguir, tenemos que traer a otros. Pero nosotros dentro vamos a intentar haceros la guerra. Tenemos un año para eso que me estáis diciendo de la técnica. Entonces, ¿qué hicimos? Con este equipo que estaba Pablo Barrios, lo que hicimos fue que en vez de tener 30 minutos de técnica, 30 minutos de conocimiento del juego y 30 minutos de juego, dijimos, vamos a darle más tiempo a la técnica. Y le metimos 45 minutos. Le metimos solamente 15 minutos a lo que eran juegos de posición, todo eso, no sé qué más, pero le metimos 45 minutos de técnica. 15 minutos de conocimiento del juego, y al juego no le quitamos nada, porque yo decía 15 minutos para meter todo y 15 minutos incluso hasta para borrar en la cabeza del muchacho esas correcciones que le hemos hecho, que no le gusta a nadie que le corrijan en el entrenamiento, que no sé qué más. Bueno, pues si a Pepe le he dicho no sé qué Pepe, bueno, pues los últimos 15 minutos tengo que estar observando a Pepe para que cada vez que Pepe haga algo bien, premiarle. ¿Con qué? Con un reconocimiento. Para que no llegue Pepe a casa pensando el entrenador la tiene tomada conmigo, por ejemplo, y que me llegue limpio al día siguiente, ¿no? Bueno, pues hicimos esto con este grupo. Salvamos al 80% de los muchachos. Qué bueno. Porque un año da para mucho. Hombre, eso es lo que te quería preguntar. Fue un año entero de este tipo. O sea, hay que ir adaptando un poco a es que no todos los grupos son iguales, no todos los muchachos son iguales, pero hay que creer en el proceso, porque luego todos los entrenadores hablamos del proceso para ganar tiempo ante quien tiene que decidir sobre mí, ¿no? Y hablamos de proceso. Bueno, pues entonces dale valor al proceso. Tú como entrenador, dale valor al proceso. Y el proceso, ya te está diciendo nuevamente, el proceso es para los formadores.
no para el entrenador. El entrenador es resultado. El formador es proceso. Muy interesante. Bueno, tenemos que ir terminando, ¿no? Porque esto podríamos ir hablando toda la noche, hasta la noche, digo yo. Pero creo que es prudente también no cansar a los que van a ver este vídeo. Y sí que te pediría un pequeño favor, y es que te dirigieras un poco a todas las personas del tour, pues intentando transmitir un mensaje que sintetice todo lo que has dicho, porque realmente has dicho muchas cosas muy interesantes que nosotros las destacaremos en el tour, pero es un buen final el que tú les puedas decir algún consejo. No un consejo, sino alguna, porque la palabra consejo a veces es, ¿no? Sino unas ideas que puedas, a los entrenadores, a los padres, a los directivos que buscan un fútbol formativo, ¿qué les dirías? Lo primero, que el centro de todo tiene que ser el niño que estamos entrenando o formando. Para el padre, para el entrenador, para los clubs, el niño es el centro de todo, con lo cual es el motivo para todos nosotros para entender que tenemos que hacer un trabajo en equipo, que no podemos apartar a ninguna de las figuras que están alrededor de ese niño, de que hay una segunda parte que es importantísima después del niño, que es el propio juego a través de la pelota, y que eso no lo podemos apartar, que si yo dispongo de un campo de entrenamiento 1 hora, ahí no puede haber otra cosa que no sea la pelota, el niño, sus compañeros y el juego. Sí. No puede haber otra cosa. O sea, todo lo que signifique trabajar o hacer cosas sin una pelota tiene que estar fuera del campo. No puede ser esto de que si queremos ser entrenadores formadores tenemos que ser vocacionales. Tiene que ser algo que nace de nosotros, de nuestro interior, que si no lo somos no debemos de estar en este mundo, no debemos de estar al lado de personas a las que estamos tocando sus vidas a través de lo que yo llamo una influencia que repercute en esos sueños con piernas, porque al final esos sueños son sueños con piernas, de que tenemos que intentar por todos medios luchar por no dejar juguetes rotos en el camino. Los entrenadores formadores son ángeles caídos del cielo, porque están tocando lo más sensible de nuestras vidas, que son nuestros niños, que es el futuro de este mundo. Que yo siempre he dicho que el juego del fútbol puede cambiar el mundo. Pues sí. Yo he tenido la suerte de ir a entrenar a la Amazonia, a una tribu de pemones, debajo del Salto del Ángel. Tenían todos una camisa del Inter, de la Juve, y vivían en chocitas. El fútbol es tremendo, se cuela por todos los rincones. Entonces, nosotros tenemos que darnos valor a nosotros mismos, tenemos que entender que estamos dentro de una jugada magistral, que es la jugada de crear grandes personas a través de la influencia que tiene el fútbol, que podemos enseñar fútbol mientras que generamos muy buenos valores y principios, sobre todo que está bien y que está mal dentro de la vida para esos muchachos, que cada muchacho de esos cada niño de esos que estamos entrenando hoy, mañana va a ser un núcleo familiar. Por eso yo también digo que somos generadores de recuerdos, porque somos multiplicadores de cosas buenas. Sí. Y que tenemos que sentir lo que hacemos. Tenemos que sentir lo que hacemos. Si no sentimos lo que hacemos, es que es mejor no hacerlo. No, es mejor no hacerlo. Creo que es algo tan bonito que yo lo que le digo a todos los entrenadores, que sean felices haciendo lo que tienen que hacer. Que entrenen niños sintiendo que tienen que ser el mejor entrenador formador para esos niños. Y no querer ser Ancelotti. Exacto. Sí. Que cuando entrenen adolescentes, que tienen que querer ser el mejor entrenador para esos adolescentes y no querer ser Guardiola. De esta manera, a lo mejor algún día también para ellos habrán crecido también. Claro, y a lo mejor llegan a ser un Guardiola. Sí. Pero tienen que ser el mejor entrenador en cada momento. Yo tengo que ser el mejor entrenador formador para mis jugadores. Muy bien, Xavier, muchas gracias. Estamos
encantados de todo lo que nos has dicho, y ahora tenemos que asimilarlo para ponerlo en la práctica, porque eso si no, no sirve de nada, escuchar sin ponerlo en práctica, y creo que ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro, por lo que estás haciendo, porque a mí me ha sorprendido muchísimo, y esto es como ser un misionero del fútbol, sí, por las vidas de nosotros, los entrenadores formadores, recordándonos la importancia que tiene nuestra labor. Esto es algo que el fútbol te tiene que dar las gracias, nosotros tenemos que darte las gracias, y incluso el mundo tiene que darte las gracias. Uy, muchas gracias. Muchísimas gracias. Formar personas bajo el sol. Tu fútbol formativo late la emoción, formando en cada corazón. Más que trofeos, más que un gol, formar personas bajo el sol. Tu fútbol formativo late la emoción, formando en cada corazón.